Buenos días, lectores del TCD. Pues hoy empezamos con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, hoy jueves 19, y vamos a empezar a leer este devocional. Quiero compartirles lo que he aprendido, lo que Dios me ha hablado en este día sobre este hermoso Evangelio. Y empezamos Lucas 1, del 1 al 17. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo que me llama aquí la atención es la palabra enseñanza. Dice, nos lo enseñaron. La enseñanza es como básica en la vida cristiana, ya que así nosotros vamos a poder madurar. Y la base de la enseñanza la encontramos en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Por eso es importante recibir enseñanza, pero también dar a aquellos que la necesitan y que van empezando en su vida cristiana. Dice en el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice que con diligencia investigó Lucas todos los acontecimientos de la vida de Jesús. O sea, hizo una investigación exhaustiva sobre lo que sucedió con Jesús y se la manda toda esta información a Teófilo. Teófilo era un magistrado que estaba involucrado en la defensa de Pablo en Roma. Luego continúa en el 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, sido instruido tiene que ver con discipulado. Teófilo también estaba siendo discipulado. Y la palabra verdad aquí tiene énfasis, dice, para que conozcas bien la verdad. O sea, no solamente para que conozcas la verdad, sino para que la conozcas bien. Es lo que nosotros siempre vamos a necesitar, conocer bien la verdad, con claridad, que no quede duda en nosotros. Luego comienza ya con la historia en sí. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, como introducción, lo que hace Lucas es mencionar a Zacarías y su orden, porque en el tiempo de David los sacerdotes fueron organizados por orden. Habían 24 órdenes para que administraran el templo. Y le tocaba por semana a cada uno atender todas las obligaciones que existían en el templo. Ambos eran justos delante de Dios, ambos, porque en el Evangelio de Lucas nosotros vamos a encontrar mucha referencia a las mujeres. Toda esta importancia que Lucas le da acerca de cómo Jesús trató a las mujeres y cómo mismo Lucas las menciona, ambos, o sea, ellos dos. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, personas intachables. Pero no tenían hijo. Este era el problema cuando dice, pero es que hay algo. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta historia nos recuerda un poco a Abraham y Sara, que estaban esperando una promesa. Sin embargo, llegó cuando ellos ya eran de edad avanzada. Esto es algo parecido. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, lo que David organizó, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Aquí encontramos nosotros dos palabras muy relacionadas. Dice que oraban y quemaban incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Lo vemos en Apocalipsis. El incienso tiene que ver con adoración. Y cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, es como el olor fragante del incienso que se quemaba en el altar. Y luego, después de esto, después de orar, de adorar, de elevar, digamos, este olor fragante al Señor, sucede algo.
y se le apareció un ángel. Un ángel es como la intervención divina en nuestras vidas. Los ángeles son mensajeros. Dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, Dios interviniendo de manera sobrenatural en la vida de Zacarías. Entonces aquí nosotros vemos que existen elementos, existen cualidades necesarias, como es ser irreprensibles delante de Dios, adorar y orar delante de Dios, y Él va a intervenir. Es lo que yo puedo ver aquí en la vida de Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, algo con lo cual nuestros sentidos no están acostumbrados a ver. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. No sé cuántos años os pasaron, cuántos años pasaron orando, pidiendo por un hijo, pidiéndole misericordia a Dios y siendo fieles. Pero Dios escuchó su clamor. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, el ángel dando instrucciones precisas a Zacarías, entrando en la última parte de su vida, pero con un propósito bien definido. Dice, y tendrás gozo y alegría, porque cuando Dios interviene en nuestras vidas siempre va a ser para bendición. Es algo que tenemos que recordar día a día, que cuando Él decide intervenir en lo que le estamos pidiendo, va a ser de bendición. Dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Una bendición no nada más personal, sino que para todos los demás. Porque será grande delante de Dios. A lo mejor no delante de los hombres, pero delante de Dios sí. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra. Eso es algo muy particular de los nazarenos. Acordémonos de Sansón, quien también tuvo el mismo voto. Es como cuando nosotros decidimos ayunar para no tocar ciertos alimentos, es para consagrar nuestras vidas. Esto era una consagración de por vida, de algo que era muy, digamos, común en el pueblo de Israel, el vino y la sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y es una promesa que da acerca del propósito por el cual Juan nació. Todos los que nacemos en la tierra tenemos nosotros un propósito definido de parte de Dios. No nacimos por accidente, sino hay algo que Dios tiene preparado para nosotros. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. El espíritu de Elías no en los milagros, porque Juan no hizo ningún milagro, sino para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, que es el mayor milagro, cuando un corazón se transforma. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Juan. Juan nació en una familia la cual había pedido a Dios por años esa promesa. Y aquí yo puedo ver, la fidelidad de Dios en este relato, que Dios cumple a aquellos justos que oran. Probablemente no sabemos cuándo, porque Dios conoce los tiempos, pero Él es fiel. Aquí vemos nosotros que la oración siempre va a traer la intervención de la mano divina en nuestras vidas, como sucedió con Zacarías. Después, dice, de haber orado y quemar el incienso, Dios intervino. Y de que hay un propósito cuando Dios interviene en nuestras vidas de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Muchas gracias.